Buenos días, muchas gracias a José, a Lorena y a todo el equipo de 5G Américas. Es un gusto formar parte de este encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas para debatir y para conversar sobre un tema tan importante como lo es la conectividad en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Lucrecia Corbalán, soy directora de Políticas Públicas para América Latina en la GCMA. Y hoy me gustaría abordar este tema tan importante sobre la conectividad desde cuatro ángulos principales. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad como GCMA de ser parte de otro espacio dentro del ámbito de 5G Américas, en donde presentamos un análisis que a inicios de este año publicamos, denominado Brechas de Conectividad en América Latina, que luego también podemos acercarlo para que esté disponible, de todos modos está disponible online, en donde conectamos un poco la existencia de las brechas de conectividad en América Latina con sus barreras y con diferentes recomendaciones para poder colaborar con el cierre de las brechas de conectividad. El día de hoy me gustaría complementar esa participación y esa presentación junto con este estudio que menciono desde cuatro ópticas. En lo personal y incluso también digo desde el espacio que ocupo en GCMA, para nosotros es muy importante hablar del diagnóstico. El diagnóstico y la evidencia en torno al estado de situación de diferentes temáticas en relación a las telecomunicaciones y en América Latina es fundamental para luego poder tomar decisiones informadas que den respuesta a situaciones específicas basadas en evidencia. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar un pojo el diagnóstico que desde GSMA vemos en América Latina en torno a la conectividad. Por otro lado, las barreras. Sobre este tema se podrían hablar horas de cada una de las barreras a la conectividad. La idea es poder mencionar cuáles son las principales barreras que nosotros como GCMA vemos en la conectividad en América Latina y enfocarnos principalmente en una, que es la principal, de acuerdo a nuestros diagnósticos en la región. Luego conversar un poco más acerca de la frontera de mercado móvil, es decir, cuál es el estado de la conectividad hoy en la región, y luego ver digo, cuáles son aquellas reformas, hacia dónde va a llegar la frontera de conectividad en el estado actual, es decir, cuál es ese límite del mercado móvil para expandir tanto la cobertura como la adopción de los servicios móviles, y luego cuáles son aquellas reformas que pueden llevarse adelante para expandir aún más la frontera de mercado móvil. Hoy se está hablando mucho, bueno, desde hace años se habla de cómo cerrar la brecha digital, pero hoy también hablamos de conectividad significativa. Entonces, al hablar de qué significa la conectividad significativa y cuál es el alcance de las diferentes tecnologías, entender cuál es la frontera del mercado de las diferentes tecnologías es fundamental para poder tomar, y ahí vamos al último punto, decisiones que estén informadas, que estén basadas en el diagnóstico, que contemplen las barreras existentes y la frontera de los diferentes mercados para fomentar, ya sea desde la política pública y la regulación, incentivar al sector privado a que pueda expandir su frontera hasta donde sea posible, y sino complementar con diferentes alternativas y soluciones tecnológicas eh, diversas, ¿no es cierto? Entonces, dando un poco inicio al primer punto que mencioné, que me gustaría compartir, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico. En América Latina, la evidencia de GSMA muestra que la principal razón que explica la brecha de conectividad a Internet móvil es la brecha de uso. Es decir, aquellas personas que tienen cobertura disponible, pero que por diferentes barreras no acceden a los beneficios de la conectividad. El número en América Latina de brecha de cobertura de Internet móvil es un número relativamente bajo, es un 7% de la población que no tiene cobertura, pero, y apoyando al enunciado anterior, el 31% de las personas no están conectadas a pesar de tener cobertura disponible. Entonces,
Por eso para nosotros es muy importante hablar de diagnóstico, porque para poder tomar decisiones que cierren la brecha digital y que abonen al crecimiento y a la expansión de las tecnologías presentes, pero también de las futuras, el primer paso es poder entender la brecha digital. Todo esto además teniendo en cuenta el crecimiento que tuvo tanto la cobertura como el acceso en América Latina y en el Caribe en los últimos años, que es un crecimiento sostenido, en donde también se ve evidenciado, en los últimos años quedó más aún de manifiesto, la relevancia y la importancia de la digitalización, de la conectividad, no solamente en la cotidianidad, en la vida de las personas, en el empleo, en la educación, en la salud, en el acceso fundamentalmente, sino también a nivel países en el incremento de la productividad que trae la digitalización. De acuerdo a la UIT, un incremento del 10% de la penetración de la banda ancha móvil resultaría en un aumento adicional del Producto Interno Bruto de hasta un 1,2% en las economías de nuestra región. Entonces es muy significativo poder tomar decisiones y fomentar aquellos incentivos que abonen al cierre de las brechas de conectividad. Y hablamos de brechas en plural porque nos referimos fundamentalmente a lo que es la brecha de oferta, en este 7% de la población que no tiene cobertura, y hablamos de brecha de demanda en este 30-31% de personas que tienen cobertura disponible, pero por diferentes barreras no acceden. Entonces, cuando hablamos de las barreras a la conectividad, sobre este tema tiene diversos ángulos, es un tema bien relevante, porque a medida que vamos viendo que las tecnologías van avanzando y van incluso tecnologías emergentes, inteligencia artificial, Internet de las cosas, por supuesto que la quinta generación, que a medida que va evolucionando el espectro de la tecnología, existe la posibilidad que las brechas se profundicen aún más, sobre todo cuando estamos hablando de regiones como América Latina y el Caribe, en donde las principales barreras tienen que ver con la asequibilidad, con las habilidades digitales, con la seguridad y la confianza, la relevancia y la accesibilidad y usabilidad. Sobre cada una de estas barreras hay muchísimo para decir, hay mucho diagnóstico, mucha evidencia también para mostrar cuál es el impacto de cada uno de estos ejes en la conectividad y en la vida cotidiana de las personas. Pero hoy me gustaría detenerme principalmente en la asequibilidad, que es, de acuerdo a nuestros análisis, una de las principales barreras, junto con las habilidades digitales, y hacer una mención a las habilidades que cada vez más vemos la relevancia de la educación en digitalización, en las skills, en habilidades digitales, porque la falta de conocimiento o el poco conocimiento sobre cómo utilizar la conectividad profundiza aún más ciertas brechas ya existentes independientemente de la conectividad. Entonces, como decía hace unos momentos, el foco de los próximos minutos va a estar puesto sobre la asequibilidad, porque es importante tener en cuenta que en los últimos años, y esto desde la perspectiva de la industria móvil, ha habido una baja sostenida de los precios de los servicios de Internet, pero sin embargo la asequibilidad sigue siendo una de las principales barreras. No podemos, hace poco tiempo atrás conversaba con José y con algunos colegas también en un panel en este espacio acerca de la desigualdad de la renta, acerca de las condiciones macroeconómicas de muchos de los países de nuestra región que profundizan muchísimo las desigualdades, que esto excede por supuesto al sector específico TIC, pero también da una oportunidad enorme de incluir a la digitalización, a la conectividad y al uso de Internet y Internet móvil como el principal democratizador del acceso a todos los beneficios que trae, no solamente desde la óptica de la inclusión digital, sino también del empleo, de la educación, del acceso en sentido amplio. Entonces, en términos de asequibilidad, hay cuatro ejes principales que podríamos compartir. Por un lado, el primero que mencioné
que mencioné sobre la desigualdad, que es algo que está dado y que no reconocerse y no traerse a nuestra atención. Por otro lado, las métricas, que tiene que ver con la existencia del diagnóstico, tiene que ver con el impacto, tiene que ver con la medición empezamos con el diagnóstico, luego existe la toma de decisiones para la resolución de ciertas problemáticas en materia de políticas públicas y de regulación, pero en ausencia de métricas que puedan mostrar la efectividad de los programas o de los proyectos o de las decisiones tomadas, es muy difícil medir cuál es el alcance de esas políticas y si realmente están siendo políticas basadas en eficiencia o simplemente anuncios de programas sin mediciones. Por otro lado, en términos de asequibilidad, hay dos ejes bastante importantes. Uno que tiene que ver con los impuestos y otro que tiene que ver con los dispositivos y el costo de los dispositivos en esta cadena de asequibilidad y de inclusión digital. Entonces, en lo que tiene que ver con impuestos, existen una serie de políticas fiscales, si se quiere, cortoplacistas, que incluso graban los servicios de telecomunicaciones, los dispositivos, eh, como bienes de lujo. Sobre esto, podemos dividir la tributación o el punto de vista de política fiscal en dos grandes ejes, en lo que tiene que ver con eh, la industria móvil. Por un lado, aquellos impuestos que recaen sobre los consumidores, siendo una barrera directa a la inclusión digital, y por otro lado, aquellos impuestos que recaen sobre las empresas que también pueden entorpecer el desarrollo y la expansión de las nuevas tecnologías e incluso la expansión de las tecnologías existentes. Entonces, como hacíamos referencia hace unos instantes, hay algunos servicios móviles que están sujetos además a impuestos específicos, más allá de los generales, en algunos países con IVAs diferenciales, eh, incluso tipificados como bienes de lujo. Entonces, por un lado estamos hablando desde la óptica de política pública y desde las agendas nacionales digitales acerca de la conectividad universal, la conectividad significativa y la importancia de que cada una de las personas pueda acceder a los beneficios de la conectividad, pero por otro lado están siendo grabados como bienes de lujo. Entonces hay que poder alinear la política fiscal con los objetivos de conectividad universal. A modo de bonus, un agregado sobre el tema de tributación, hay una forma de medir el impacto de la política fiscal sobre los servicios, sobre los dispositivos, que tiene que ver con, que por las siglas en inglés es el costo total de propiedad móvil, es el TCMO, que básicamente este indicador mide el costo de tener tanto un dispositivo, un teléfono móvil, como el costo de tener un servicio de datos como porcentaje del ingreso de los consumidores. Y lo que se puede ver es que en la mayoría de los países de la región, este porcentaje de impuestos por sobre el ingreso mensual de los consumidores es altísimo. Entonces existe la posibilidad de repensar la política fiscal para poder alinearla con los objetivos de conectividad universal y abonar al cierre de la brecha. Dejo para conocimiento de la audiencia también, desde que me hemos trabajado en los últimos años en diferentes series que analizan el impacto positivo que pueden tener ciertas reformas fiscales orientadas a la brecha de uso en la conectividad, en la productividad de los países de la región. Y otro punto importante que hicimos mención es el precio de los dispositivos. De acuerdo al Banco Mundial, a un estudio que publicaron recientemente, combinados los derechos de importación y otros impuestos nacionales, como puede ser el IVA o impuestos sobre las ventas, puede representar cerca del 30 o 40% del costo total de un teléfono. La imagen que pueden ver en pantalla es de referencia de cuál es el agregado dentro de los costos de los dispositivos que también encarecen muchísimo y hace que sea una barrera para poder acceder a un teléfono móvil. Por otro lado, y del lado de la demanda, que acá entra nuevamente el tema de las habilidades digitales,
no solo es el costo y la percepción del valor de las tecnologías de la información y las comunicaciones en términos generales, sino también la adopción y el uso como barreras a la adopción. Y allí incluyen también, por supuesto, las habilidades digitales y cómo tienen un rol fundamental en promover el acceso. En tercer lugar, otro de los ejes que quería compartir, y esto está vinculado al estudio que presentamos a inicio de este año sobre las brechas de conectividad en América Latina. Nosotros publicamos un estudio en el que básicamente hacemos un análisis de cuál es el estado de la conectividad actual, el diagnóstico. Luego, sin cambios significativos en el mercado, cuál es la frontera de mercado a la que se puede llegar, es decir, la conectividad esperada. Luego, si se introdujesen una serie de mejoras en las condiciones del mercado, hacia dónde puede expandirse esta frontera, y luego ver cuál es esa conectividad universal o ese porcentaje que no está dentro de la frontera de mercado real, y cuál es la necesidad de financiación adicional o de medidas de política adicional para la conectividad universal. A grandes rasgos, y esto lo compartimos al inicio de la presentación, la cobertura en América Latina, la brecha de cobertura es relativamente baja. Se espera que en los próximos años algunos países estén muy cerca de la frontera de mercado, otros aún tienen un margen significativo de crecimiento, pero también ha habido ciertas medidas de políticas en el último tiempo que hay que ver también el impacto que tienen. En particular, en el caso de la adopción, el desafío es más grande, las brechas de conectividad, es decir, de adopción de personas que están cubiertas pero no conectadas, es mayor. El desafío es más grande, tiene que ver con las barreras que mencionamos anteriormente. En algunos países, como Argentina y Brasil, la brecha de conectividad va a estar por debajo del 25%. En otros países va a ser un poco más alta y, por ejemplo, en casos como Ecuador, es significativamente más alta, pero también es cierto que ha habido una serie de reformas en el último tiempo que, de sostenerse, pueden tener un impacto muy positivo en la adopción. Lo que sí no cabe dudas es que ninguno de los países analizados en este estudio que mencionamos, de brecha de conectividad, se va a alcanzar la conectividad universal sin reformas ni financiamiento adicional, es decir, esta conectividad universal. Entonces aquí entramos en el último punto que tiene que ver con las decisiones que se pueden tomar para reducir la brecha de uso, para reducir la brecha de oferta también, a que sea aún más pequeña. Es importante destacar que no existe una solución única y exclusiva en todos los países, por supuesto. Cada uno de los países de nuestra región demanda de un análisis y diagnóstico específico sobre su coyuntura, sobre su realidad y sobre la conectividad de su, de su ámbito. Y también es cierto que las realidades que cada país afronta son diferentes. Pero sí hay una serie de políticas o de recomendaciones basadas en buenas prácticas internacionales y en políticas que han tenido un éxito significativo en algunos países de la región que pueden ser orientativas. Por un lado, existen ciertas herramientas tradicionales de política pública, como son los fondos de servicio universal, que requieren de una reforma urgente, tanto en los niveles de desembolso de los fondos como en la transparencia y en las métricas sobre los programas implementados, e incluso poner sobre la mesa la posibilidad de repensar la base de contribución, considerando que los objetivos de conectividad hoy son muy diferentes a lo que fueron en el inicio y en la creación de estos fondos. Por otro lado, reformas fiscales consistentes con los objetivos de conectividad, a esto hacíamos mención hace unos instantes, cuando hablábamos acerca del peso y de la carga fiscal que tienen tanto los servicios como los dispositivos de cara a los usuarios, como las compañías, siendo esto barreras a la expansión, sea del acceso como de las inversiones. Por otro lado, los marcos de políticas y regulaciones es interesante pensar que hay que intentar
con tener marcos de políticas a prueba de futuro, que estén preparados para promover la expansión de las tecnologías emergentes, la expansión de las tecnologías presentes también, que tengan un criterio de flexibilidad, que entiendan que es un sector intensivo en inversiones, muy dinámico, por tanto la regulación y los marcos de políticas deberían acompañar este crecimiento, fomentando sobre todo la innovación y la inclusión. Hay otro elemento que es bien interesante, que tiene que ver con las alianzas estratégicas, no solamente para el cierre de la brecha de uso, pero fundamentalmente en términos de brecha de oferta, es decir, de cobertura. Existen diferentes propuestas y alianzas hoy que están tratando de entender esa brecha de oferta para ver cómo complementar con soluciones tecnológicas alternativas y por supuesto las métricas y el largo plazo. Es fundamental tener una visión de largo plazo en donde a través de la medición de los criterios de eficiencia se puedan ir ajustando las diferentes políticas para promover el cierre de la brecha. Entonces, en términos de oferta y de demanda, va a ser necesaria la incorporación de financiación adicional, independientemente de las cuantiosas inversiones que el sector de telecomunicaciones realiza para la expansión de la cobertura y también para impulsar la demanda. Esta financiación adicional puede tener diferentes formas, existen en términos de brecha de oferta alianzas como Internet para Todos. Existe, por ejemplo, el caso de Chile con el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, que es financiado por partidas presupuestarias del sector público. Existe también soluciones tecnológicas alternativas para el cierre de la brecha de oferta y también la participación de otros actores de la cadena de valor de Internet, que ese es hoy un debate que se está dando en todo el mundo acerca de la sostenibilidad financiera, de la sostenibilidad de las redes para su expansión presente y también futura. En términos de brecha de demanda, y esto tiene que ver directamente con la asequibilidad, las políticas fiscales, pero también con las habilidades digitales, será fundamental encontrar aquellas políticas de incentivo para el impulso a la demanda, otra vez con métricas, con transparencia, para poder sumar a más personas a los beneficios de la conectividad. Y por último, y para cerrar, reflexionar un poco acerca de estas decisiones, ¿no? Estas decisiones que son necesarias para potenciar la llegada de las nuevas tecnologías, intentando proveer un marco de certidumbre jurídica, con modernización normativa para la transformación digital, y que esto no sea simplemente un titular acerca de cómo se puede modernizar o no una regulación, sino que efectivamente se realice un análisis en donde aquella regulación delegada o obsoleta pueda eliminarse y que no solo signifique reducir el número de resoluciones, de ordenanzas, de regulaciones, de normas, sino que sea hacer más eficiente ese proceso para simplificar el despliegue, para poder potenciar el alcance del despliegue de infraestructura y del acceso de los servicios para más personas. Eh, Será fundamental tener decisiones o tomar decisiones que sean consistentes con los objetivos y con los diagnósticos de la conectividad en cada uno de los países, tener en cuenta a las políticas o a la política del espectro como una herramienta de inclusión que pueda dar respuesta a la demanda de los usuarios creciente de servicios, de más y mejores servicios. También tener políticas fiscales que abonen al cierre de la brecha digital, es decir, exenciones impositivas, por ejemplo, para los ciudadanos de menores ingresos. También pensar en cuáles son aquellas políticas de incentivos para las compañías, para la expansión de los servicios. Y también tener en cuenta que la cadena de valor de Internet hoy es muy diferente a la que supo ser en otro momento. Entonces es necesario también repensar estos marcos para involucrar a todos los actores de la cadena de valor de Internet en las decisiones que abonen al cierre de la brecha digital. Todo esto con medición de impacto y con
fomento y con promoción de las habilidades digitales de los y las ciudadanas de América Latina y el Caribe. Entonces, con esto dejo en pantalla el QR para poder descargar el estudio sobre brechas de conectividad para quienes les interese. Agradezco nuevamente a 5G Américas. Un saludo y muchas gracias.